El príncipe Cal apretó sus escamas plateadas contra el frío suelo de mármol de la sala del trono, intentando hacerse lo más pequeño posible, mientras la voz de su padre resonaba sobre él como un trueno de una nube de tormenta furiosa. Los otros dragones de la corte susurraban tras sus garras, y cada susurro se sentía como pequeños cuchillos que hundían su orgullo ya herido. El emperador Varos había gobernado el imperio dracónico durante más de 2.000 años. Y en todo ese tiempo, ningún príncipe dragón había sido una decepción tan completa. Sus escamas doradas captaron la luz de las lámparas de cristal que colgaban sobre su cabeza, cada una perfecta y brillante como pequeños soles. Sus alas se extendían lo suficiente como para proyectar sombras sobre ciudades enteras. Y cuando respiraba, de sus poderosas mandíbulas brotaba plasma lo suficientemente caliente como para fundir acero. Cayo no se parecía en nada a su padre ni a sus hermanos. Mientras que ellos lucían magníficas escamas doradas que los distinguían como verdadera realeza, las suyas eran de un vergonzoso color plateado que provocaba las risitas de los nobles de la corte cada vez que lo veían. Sus alas eran apenas lo suficientemente grandes como para levantar su cuerpo del suelo durante más de unos minutos. Y en lugar del devastador aliento de plasma que hacía que los dragones fueran temidos en toda la galaxia, todo lo que pudo producir fueron unas débiles chispas que ni siquiera encenderían una vela. 3 siglos después, el emperador Varo gruñó, bajando su enorme cabeza para mirar fijamente a su hijo menor. Llevas 300 años viviendo en mi palacio, comiendo mi comida, vistiendo mis colores, llevando mi nombre, ¿y qué has logrado? Nada. Tu hermano Darío conquistó el sistema Centauri antes de su segundo siglo. Tu hermana Lira descubrió 3 nuevas rutas hiperespaciales que aportaron miles de millones en ingresos comerciales a nuestro imperio. Tus otros hermanos comandan flotas de batalla, gobiernan sistemas estelares y dan gloria al apellido familiar. ¿Qué me traes, Cal? ¿Qué honor has añadido a nuestro linaje? La voz del joven príncipe apenas salió como un susurro. Lo he intentado, padre. Estudio los textos antiguos. Practico formaciones de combate. Lo intento. Lo intentas. El rugido del emperador hizo caer polvo del techo. Intentarlo no es lograrlo. A la galaxia no le importan tus esfuerzos, muchacho. Solo respeta los resultados. Y tus resultados no son más que fracaso tras fracaso tras fracaso patético. El general Bright, el consejero más antiguo y de mayor confianza del emperador, dio un paso al frente desde donde se encontraba cerca del trono. Sus escamas eran de un rojo intenso por la edad, y las cicatrices de batalla entrecruzaban su piel como un mapa de todas las guerras que el imperio había librado. Mi señor, emperador, si me permite sugerir una solución a este problema. Habla, ordenó Vero sin apartar su mirada ardiente de su hijo encogido de miedo. Tal vez al príncipe Cal le vendría bien ver cómo se realiza el trabajo real por aquellos que deben ganarse su lugar en el universo en lugar de heredarlo. Envíenlo a una de nuestras estaciones del borde exterior. En algún lugar podrá observar seres que deben luchar por cada logro. Que sea testigo de lo que significa la verdadera productividad cuando la supervivencia depende de ella. Los ojos del emperador se iluminaron con interés. Sí, una excelente idea. ¿Dónde me lo recomendarías? Estación Gamma 7 en el sector terrano, mi señor. Los humanos que allí operan las minas lo hacen con una eficiencia notable, a pesar de su tecnología primitiva. Extraen más recursos de esos campos de asteroides que especies con equipos muy superiores. La experiencia podría inspirar al príncipe a desarrollar cierta apreciación por los logros reales. Otros miembros del tribunal comenzaron a asentir con la cabeza en señal de aprobación. Algunos incluso sonrieron ante la idea de que el príncipe, en su papel de vergüenza, fuera enviado lejos, donde sus fracasos ya no pudieran afectar negativamente al resto. El duque Torex, cuyos propios hijos gozaban de respeto en todo el imperio, habló desde su posición cerca de la muralla. Una sugerencia brillante, general. Quizás el trabajo manual entre las especies inferiores le enseñe el valor que nunca ha aprendido a pesar de todos sus privilegios.
O quizás, añadió la duquesa Vera con una sonrisa cruel. Finalmente comprenderá por qué algunos dragones están destinados a gobernar mientras que otros están destinados a servir. El príncipe Cal sentía que su corazón se hundía más y más con cada palabra. Todos estaban tan deseosos de que se marchara, tan contentos de tener una excusa para librarse de la vergüenza familiar. Desde su perspectiva, siempre había sabido que era diferente, pero oír hablar de ello tan abiertamente hizo que el dolor volviera a sentirse fresco y agudo. El emperador Varo se irguió en toda su impresionante altura, sus escamas doradas ondulando con autoridad. Se ha decidido que el príncipe Cal será transportado inmediatamente a la estación Gamma 7. Permanecerá allí hasta que aprenda a ser útil o demuestre de una vez por todas que no tiene redención. Guardias, prepárense. Un buque de transporte, nada del otro mundo. Un simple carguero será suficiente para esta misión. Padre, por favor. Kail intentó hablar por última vez, pero el emperador lo interrumpió con un gesto desdeñoso de su enorme garra. Me llamarás emperador o su majestad imperial hasta que te hayas ganado el derecho a reclamar un vínculo familiar a través de logros reales. Ahora ve a empacar tus artículos personales. Pero recuerda, te envían a trabajar, no de vacaciones. Hazte útil por una vez en tu miserable existencia, o no te molestes en volver a oscurecer mi palacio. Mientras los guardias avanzaban para escoltarlo afuera, Kail alcanzó a ver su reflejo en el pulido suelo de mármol. Sus escamas plateadas lucían opacas y sin vida, como metal que hubiera estado demasiado tiempo bajo la lluvia. Sus pequeñas alas estaban plegadas contra su espalda y su cabeza colgaba gacha, derrotada. Tenía exactamente el aspecto que todos decían que tenía. Un fracaso, una decepción, un príncipe que nunca sería digno de su título. El viaje a la estación Gamma 7 duró varios días en el hiperespacio, y Cal pasó la mayor parte del tiempo mirando por la pequeña escotilla de su camarote de carga. Las estrellas se extendían en largas líneas blancas, cada una representando un año luz más entre él y todo lo que había conocido. El personal de transporte le trató con el mínimo respeto que su título exigía. Pero él podía ver la compasión en sus ojos. Habían oído las historias sobre el príncipe inútil y ahora, al llegar finalmente a la estación, estaban presenciando su exilio de primera mano. Cal echó un primer vistazo a la que sería su nueva estación de trabajo. Gamma 7 no se parecía en nada a las agujas de cristal y las torres doradas del Palacio Imperial. Era un conjunto tosco de módulos metálicos atornillados entre sí alrededor de un eje central que flotaba en el espacio cerca de un grupo de minas de asteroides. Toda la estructura parecía haber sido construida con piezas de repuesto y mantenida unida con determinación en lugar de con una ingeniería adecuada. El hangar olía a aceite de máquina y sudor humano, completamente diferente del aire perfumado del palacio. Los transportistas movían contenedores de minerales en bruto mientras los mineros, con sus sucios monos de trabajo, se gritaban instrucciones unos a otros en el lenguaje duro y práctico de quienes tenían trabajos reales que hacer. Nadie se detuvo a hacer una reverencia ni a mostrar ninguna deferencia especial al príncipe dragón que acababa de llegar. Todos estaban demasiado ocupados con la comandante de la estación de trabajo real. Phillips, una mujer humana curtida por el sol, con cabello gris y ojos cansados, lo recibió en la rampa de transporte. Ella lo miró de arriba abajo sin ningún interés particular, como si estuviera evaluando un nuevo aparato en lugar de conocer a un miembro de la realeza. «Debe ser el príncipe dragón que nos dijeron que íbamos a esperar», dijo con una voz que sugería que ya había lidiado con muchas situaciones difíciles. «Soy el comandante Phillips y estoy al mando de esta estación. Tenemos un taller de mantenimiento en la sección C donde puedes instalar tu alojamiento. No es lujoso, pero es privado y tiene todo lo necesario para sobrevivir. No esperes un trato especial por tu título. Aquí todos trabajan para ganarse su puesto, y tú también». Mientras lo guiaba por los pasillos hacia sus nuevos aposentos, Cal vio a humanos y a algunas otras especies alienígenas realizando sus actividades con una eficiencia concentrada. No se trataba de los nobles mimados de la corte de su padre.
Eran seres que tenían que demostrar su valía cada día a través de sus acciones, en lugar de por su linaje. Por primera vez en su vida, el príncipe Cal se encontró en un lugar donde a nadie le importaba su herencia real ni su apellido. Lo único que importaba aquí era lo que él realmente podía hacer. Y en ese momento, no tenía ni idea de qué podría ser. El hangar de mantenimiento que el comandante Phillips había asignado al príncipe Cal era aproximadamente del tamaño de un pequeño armario en el palacio, con paredes de metal gris y una litera individual que claramente estaba diseñada para alguien mucho más pequeño que un dragón. Tuvo que acurrucarse como un gato doméstico solo para poder caber dentro. Y cada vez que se movía, sus alas chocaban contra las paredes o el techo. Todo el espacio olía a limpiador industrial y aire reciclado. Nada como el dulce incienso y las flores frescas que siempre llenaban sus habitaciones en casa durante la primera semana. Kyle apenas salía de su reducido alojamiento excepto para ir al comedor de la estación a recoger su ración diaria. La comida era nutritiva pero insípida, diseñada para dar energía a los cuerpos trabajadores más que para complacer los paladares reales. Pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en la estrecha litera, mirando al techo y preguntándose si su padre había tenido razón desde el principio. Tal vez realmente no valía nada. Tal vez el exilio era exactamente lo que merecía. Los demás residentes de la estación en su mayoría lo ignoraban, lo cual era peor que ser objeto de burlas abiertas. Al menos, de vuelta en la corte, los nobles le prestaban atención, aunque solo fuera para reírse de sus fracasos. Aquí, simplemente era invisible. Otra cosa es ocupar espacio sin aportar nada significativo a la comunidad. Fue durante su segunda semana cuando Cal descubrió el distrito comercial, un conjunto de pequeñas tiendas y servicios agrupados alrededor del centro principal de la estación. La mayoría de los negocios eran lugares prácticos. Una tienda de artículos generales, un taller de reparación de aparatos electrónicos, una pequeña clínica médica, escondida en un rincón cerca del centro de reciclaje, una diminuta barbería con un letrero pintado a mano que decía cortes y afeitados de Murphy. A través de la única ventana del local, Cal pudo ver a un hombre humano de mediana edad, con canas y manos fuertes, recortando cuidadosamente el cabello de un joven trabajador humano. El barbero se movía con esa seguridad tranquila que solo dan los años de práctica. Y había algo apacible en la escena que atrajo al príncipe solitario. Ben Murphy lleva casi 5 años cortando el pelo en la estación Gamma 7. Desde que se retiró de su larga carrera en los marines coloniales de la Tierra, había participado en combates en docenas de mundos, luchado en 3 guerras importantes y ganado suficientes medallas y condecoraciones como para cubrir todo su pecho. Pero de lo que más orgulloso estaba era de su pequeña barbería, donde podía ayudar a la gente a verse y sentirse lo mejor posible sin que nadie recibiera un disparo en el proceso. Cuando levantó la vista de su cliente actual y vio al dragón plateado pegado a su ventana por tercer día consecutivo, Ben decidió que era hora de hacer algo al respecto. La pobre criatura parecía como si le hubieran robado su último crédito y le hubieran dicho que su madre no lo quería. «Jimmy, ya estás listo», le dijo Ben al joven menor, apartándole el pelo suelto de los hombros. «Serán 5 créditos. Y dile a tu esposa que le mando saludos». En cuanto Jimmy se marchó, Ben salió y llamó al dragón, que ya comenzaba a alejarse arrastrando los pies por el pasillo. «Hola, grandote. Espere un momento». Kyle se detuvo y se dio la vuelta, sorprendido de que alguien quisiera hablar con él. «¿Te diriges a mí? Bueno, eres el único dragón plateado de 2,13 metros de altura que veo por aquí, así que sí, te estoy hablando a ti». Ben se apoyó en el marco de la puerta y estudió al príncipe con la misma atención minuciosa que dedicaría a un corte de pelo particularmente complicado. «Nombre: Ben Murphy. Soy el dueño de la barbería y te he estado viendo pasar por delante de mi local con cara de que alguien hubiera atropellado a tu mascota favorita. ¿Quieres contarme qué te preocupa?» «No lo entiendo», dijo Cal con cautela. «¿Qué es lo que quieres de mí?» «No quiero nada de ti, hijo. Solo quería saber si podrías necesitar algo de mí».
Pareces no haberte arreglado bien en semanas. Esas escamas tuyas están todas opacas y concalvas, y apuesto a que te pican muchísimo cuando no se cuidan adecuadamente. Cal se miró a sí mismo y se dio cuenta de que el humano tenía razón. Sus escamas habían perdido su brillo natural, y varias zonas se sentían ásperas e incómodas contra su piel. De vuelta. En el palacio, contaba con equipos de sirvientes cuya única función era mantener la apariencia de la familia real. Pero aquí, había estado intentando gestionarlo todo él mismo con muy poco éxito. Soy el príncipe Cal del Imperio Dracónico, dijo, sin estar muy seguro de por qué sentía la necesidad de presentarse formalmente. Me han enviado aquí como castigo por mis fracasos. Príncipe, ¿eh? Ben se rascó la barbilla pensativo. Bueno, Alteza, seas de la realeza o no, todo el mundo merece sentirse bien con su aspecto. Pasa y déjame mostrarte lo que puedo hacer. La primera sesión es gratuita y te prometo que te sentirás mejor después. ¿Harías esto por mí sin cobrar? Preguntó Cal, aún esforzándose por comprender las motivaciones del humano. ¿Qué beneficio obtienes de esta transacción? A veces la recompensa es simplemente ver a alguien sonreír de nuevo, respondió Ben, manteniendo abierta la puerta de su tienda. Además, nunca antes había trabajado con escamas de dragón. Será un reto divertido para un barbero veterano como yo. El interior de la barbería de Murphy era pequeño pero acogedor, con 2 sillones de barbero antiguos que Ben había modificado a lo largo de los años para adaptarlos a diferentes anatomías alienígenas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de su época militar, mezcladas con certificados y notas de agradecimiento de clientes satisfechos. Sonaba una música suave desde un antiguo equipo de audio, y todo estaba limpio y organizado con la precisión de un hombre que se enorgullecía de su trabajo. Bueno, dijo Ben, señalando la silla más grande de las dos. Veamos con qué contamos aquí. Relájate y deja que el viejo Ben se encargue de todo. Mientras Cal se acomodaba en la silla, Ben comenzó a examinar sus escamas con la atención de un profesional. Sacó varias herramientas de cajones y armarios, algunas de uso común entre los barberos y otras que claramente había modificado o fabricado él mismo para trabajar con clientes no humanos. Verás, lo que pasa con las escamas, explicó Ben mientras comenzaba a trabajar con un cepillo suave y un aceite especial, es que son como una armadura. Están hechas para protegerte, pero si no las cuidas bien, se convierten en una carga en lugar de una bendición. Cada escama necesita atención individual, igual que cada persona necesita cuidados individuales. El aceite que Ben estaba usando tenía un aroma agradable y fresco que le recordó a Cal los manantiales minerales cerca del palacio, y mientras el humano trabajaba, el príncipe comenzó a sentirse más relajado que en semanas. Las manos de Ben eran suaves pero hábiles, eliminando las asperezas y restaurando la flexibilidad y el brillo naturales que deben tener las escamas sanas. ¿Sabes?, continuó Ben mientras trabajaba, he visto muchos soldados en mi vida. Algunos nacieron. Algunos eran luchadores, guerreros natos capaces de enfrentarse a cualquier cosa. Otros tardaban más en descubrir su fuerza, pero cuando la encontraban, solían ser los más fiables en una crisis. Ser diferente no significa ser inútil, solo significa que aún no has encontrado tu lugar. Mi padre cree que soy un completo fracaso, se sorprendió Cal al oírlo decir, asombrado de su propia disposición a compartir algo tan personal con un desconocido. Mis hermanos destacan en todo lo que se espera de la realeza dragón, mientras que yo ni siquiera domino las habilidades más básicas de nuestra especie. Tu padre parece tener la cabeza metida en un laberinto de ideas, respondió Ben con franqueza, mientras seguía trabajando en una zona especialmente rebelde de escamas cerca del hombro de Cal. Escamas de plata, dijiste. Tengo que decirte, hijo, que he visto muchos seres diferentes en mi vida, pero nunca he visto nada tan hermoso como esas escamas tuyas cuando están debidamente cuidadas. El oro podría ser tradicional para la realeza, pero la plata es escasa. La plata es especial. Mientras Ben seguía trabajando,
algo extraño comenzó a suceder. Cal empezó a sentirse diferente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La esmerada atención y la genuina amabilidad de aquel desconocido fue algo que nunca antes había experimentado. En la corte, la gente le servía porque tenía que hacerlo, y le mostraban respeto únicamente por su título. Pero Ben le ayudaba simplemente porque quería, porque vio a alguien que necesitaba cuidados y decidió proporcionárselos. Ahí está, dijo Ben finalmente, dando un paso atrás para admirar su obra. Mírate ahora. Cal se giró hacia el espejo que Ben había colocado cerca de la silla, y lo que vio lo dejó sin aliento. Sus escamas relucían como plata pulida, cada una captando y reflejando las luces de la tienda. En pequeños destellos de brillantez, lucía sano y lleno de vida como no lo había visto en años. El dragón soso y desaliñado que había entrado en la tienda ya no estaba, reemplazado por alguien que realmente parecía valer la pena. «Me veo diferente», susurró Kyle, sin poder creer lo que veía. «Te ves como siempre», corrigió Ben con suavidad. «A veces, lo único que necesitamos es que alguien más nos ayude a ver lo que siempre estuvo ahí. Todo va a salir bien, Príncipe Cal. Tengo un presentimiento sobre estas cosas». Durante las semanas siguientes, el Príncipe Cal se encontró volviendo una y otra vez a la barbería de Ben Murphy. No solo por los servicios de peluquería, sino también por las conversaciones que surgieron a raíz de ellos. Ben tenía una forma de escuchar que Cal nunca antes había encontrado. No se trataba de la atención cuidadosa y calculada de los nobles de la corte, que siempre buscaban ventajas o debilidades, sino de un interés genuino en lo que otro ser tenía que decir. «Cuéntame sobre tu casa», dijo Ben una tarde mientras trabajaba en el acondicionamiento de las escamas a lo largo del cuello de Cal Unk. «¿Cómo es ser príncipe en un imperio de dragones?» Cal pensó en las agujas de cristal que se extendían hacia sus múltiples hijos, en los vastos salones del trono donde su padre celebraba audiencias, en las interminables ceremonias y tradiciones que regían cada aspecto de la vida real. «Hermosa», dijo finalmente, «pero también solitaria. Todo gira en torno al deber, las expectativas y demostrar que uno es digno del apellido familiar. No hay lugar para ser diferente ni para encontrar tu propio camino». «Parece agotador», observó Ben, aplicando un pulimento especial que hacía que las escamas plateadas de Cal brillaran como la luz de las estrellas. «No me extraña que estuvieras tan demacrado cuando llegaste aquí. Una persona no puede pasar toda su vida intentando ser otra persona sin acabar olvidando quién es realmente». Mientras trabajaba, Ben compartía historias de su propia vida. Relatos de mundos lejanos donde había servido, de los amigos que había hecho y perdido durante su carrera militar, de los placeres sencillos que había descubierto en la vida civil, como la satisfacción de un corte de pelo perfectamente ejecutado o el orgullo de ayudar a alguien a sentirse seguro de su aspecto. «Una vez tuve un sargento así», dijo Ben, trabajando con cuidado alrededor de una zona de escamas que aún se estaban curando de una vieja lesión. «La mujer más dura que he conocido. Podía vencer en combate a hombres que le doblaban el tamaño y ser más inteligente que oficiales con una educación superior. Pero tenía una peculiaridad. Tenía pánico a las arañas. Absolutamente aterrorizado. Hasta la araña más pequeña la haría salir corriendo. Ahora bien, mucha gente se habría burlado de ella por eso. La tacharon de débil o incapaz para el servicio. Pero, ¿sabes qué aprendí observándola? Todos tenemos algo que nos da miedo. Y cada persona tiene algo en lo que es mejor que los demás. Lo suyo era la estrategia. Ella podía mirar un campo de batalla y ver patrones que nadie más notaba. Encontramos soluciones que salvaron cientos de vidas. Lo de la araña no la debilitó. Eso simplemente la humanizó. Cal absorbió estas historias como una planta que absorbe la luz del sol después de una larga sequía. En todos sus años en el palacio, nadie le había hablado jamás de esta manera, compartiendo experiencias personales y tratándolo como a un igual en lugar de como una decepción o un deber. La sabiduría natural y la genuina preocupación de Ben eran conceptos completamente ajenos al joven príncipe,
pero se encontró con ganas de más. Durante su cuarta semana en la emisora, sucedió algo inesperado. Ben le estaba enseñando a Cal cómo mantener sus propias básculas entre sesiones profesionales cuando el sistema de ventilación de la barbería se apagó repentinamente con un ruido chirriante y olor a aparatos electrónicos quemados. Bueno, eso no es bueno, murmuró Ben, mirando hacia el techo por donde empezaban a filtrarse volutas de humo a través de las rejillas de ventilación. Parece que tenemos un problema con los controles ambientales. En cuestión de minutos, la temperatura en la pequeña tienda comenzó a subir de forma preocupante. Ben intentó llamar al servicio de mantenimiento, pero ya estaban lidiando con problemas similares en toda la estación. El fallo afectaba a múltiples sistemas, y los equipos de reparación estaban trabajando al límite de sus capacidades para mantener en funcionamiento las áreas críticas. Esto es peligroso, dijo Ben, secándose el sudor de la frente mientras la temperatura seguía subiendo. Si los sistemas de refrigeración fallan por completo, podríamos enfrentarnos a graves daños por calor en los equipos sensibles de toda esta sección. Cal observó a Ben luchar contra el calor creciente y sintió algo removerse en su interior. No pánico ni impotencia, sino una extraña sensación de posibilidad. Ben, dijo lentamente. ¿Qué? ¿Y si hubiera alguna forma de enfriar el aire sin esperar a los equipos de reparación? ¿A qué te refieres? En lugar de responder con palabras, Cal respiró hondo y exhaló muy suavemente. Una bruma suave y fresca fluyó de sus fauces. Nada que ver con el devastador aliento de plasma que se suponía que producían los dragones de verdad, pero efectivo a su manera. La temperatura en el taller comenzó a bajar inmediatamente hasta niveles confortables. Ben lo miró asombrado. «Caramba. Eso no es un aliento débil. Hijo. Es un aliento preciso. Tienes mejor control que cualquier dragón del que haya oído hablar». Durante la siguiente hora, mientras esperaban a que los equipos de mantenimiento arreglaran el sistema de ventilación, Cal el Príncipe continuó proporcionando un alivio refrescante a la tienda. Ben observaba con creciente fascinación cómo el príncipe demostraba un control preciso de la temperatura y la humedad, ajustando su respiración para mantener niveles de confort perfectos. «¿Sabes qué?», dijo Ben mientras esperaban. «Apuesto a que hay muchos lugares en esta estación donde ese tipo de control climático tan preciso sería increíblemente útil. ¿Has pensado alguna vez en ofrecer tus servicios a los equipos de ingeniería?». A Cal nunca se le había ocurrido la idea en casa. Su respiración apacible había sido vista como un fallo, una debilidad que lo marcaba como incapaz para la batalla o la intimidación. Pero aquí, en la estación Gamma 7, donde las soluciones prácticas importaban más que las expectativas tradicionales, sus habilidades únicas de repente parecían valiosas. Al día siguiente, Ben le presentó a Cal a la ingeniera jefe Rodríguez, una mujer pequeña y enérgica que gestionaba las operaciones técnicas de la estación. Cuando Ben explicó lo que Cal podía hacer, los ojos de Rodríguez se iluminaron con interés. Control preciso de la temperatura. Ella preguntó, como si se pudiera ajustar la calefacción y la refrigeración a especificaciones exactas. Cal lo demostró respirando un suave flujo de aire perfectamente controlado, del cual Rodríguez podía sentir cómo cambiaba la temperatura al ajustar su técnica. Su entusiasmo era contagioso. ¿Tienes alguna idea de lo útil que podría ser eso?, ella dijo. Tenemos componentes electrónicos sensibles por toda la estación que requieren condiciones ambientales muy específicas. Normalmente, tenemos que usar equipos voluminosos y costosos para mantener esas condiciones, pero si pudieras proporcionar un control climático preciso en cuestión de días. Cal se encontró más ocupado que nunca. El ingeniero Rodríguez le presentó problemas en toda la estación donde sus habilidades podían marcar la diferencia. Delicados conjuntos de sensores que necesitaban refrigeración precisa, procesos de fabricación que requerían un control exacto de la temperatura, e incluso equipos médicos que funcionaban mejor bajo condiciones ambientales específicas. Por primera vez en sus 3 siglos de vida, el príncipe Cal no solo era útil, sino que era muy solicitado.
Los seres de toda la estación comenzaron a buscarlo para que les ayudara con problemas que sus habilidades únicas podían resolver. Descubrió que su menor tamaño le permitía acceder a espacios reducidos donde los dragones más grandes no cabían, y que sus escamas plateadas tenían una resistencia natural a la radiación que lo hacía invaluable para ciertas tareas de mantenimiento. «Eres un solucionador de problemas nato», le dijo el ingeniero Rodríguez después de que reparara con éxito un procesador atmosférico defectuoso en el centro de la estación. La mayoría de la gente ve un desafío y obstáculos. Ante el mismo reto, ves oportunidades para utilizar tus habilidades de forma creativa. Ben observó esta transformación con silencioso orgullo. Al ver cómo crecía la confianza en la postura de Cal y al escuchar el entusiasmo que volvía a su voz, el dragón abatido y derrotado que había pasado por delante de su barbería estaba desapareciendo, reemplazado por alguien que descubría su propio valor por primera vez. Nunca antes me había considerado útil. Cal se lo confesó a Ben durante una de sus sesiones de aseo habituales. En casa, siempre me comparaba con mis hermanos, intentando ser algo que no era. Aquí estoy aprendiendo a ser quien soy. Ese es el secreto, respondió Ben, puliendo cuidadosamente escamas que ahora relucían de salud y orgullo. Todos tenemos algo especial, pero a veces se necesita el entorno adecuado para que salga a la luz. Tú nunca fuiste el problema, hijo. El problema era que nadie se molestaba en averiguar en qué eras bueno. La noticia de las contribuciones de Cal comenzó a extenderse más allá de la estación Gamma 7. Otras operaciones mineras del sector empezaron a solicitar sus servicios de consultoría y los representantes comerciales comenzaron a mencionar al Fénix plateado en sus informes a las distintas sedes corporativas. El príncipe, que había sido exiliado por ser un fracaso sin valor, se estaba haciendo conocido en toda la región como un solucionador de problemas innovador cuyas habilidades únicas podían mejorar las operaciones de maneras que nadie había imaginado anteriormente. Pero quizás más importante que su creciente reputación, Kyle estaba descubriendo algo que nunca antes había experimentado. Amistad verdadera. Ben Murphy se había convertido en algo más que un barbero o incluso un mentor. Fue el primer ser que miró a Cal y vio potencial en lugar de decepción. Quien había ofrecido amabilidad sin esperar nada a cambio. Quien le había ayudado a comprender que el valor no provenía de cumplir las expectativas de los demás, sino de ser fiel a uno mismo. El dragón plateado que había llegado a la estación Gamma 7 avergonzado y derrotado se había marchado. Sustituido por alguien que finalmente comprendió lo que significaba ser valorado por quien realmente era en lugar de ser condenado por quien nunca podría llegar a ser. Los primeros informes llegaron al Palacio Imperial a través de comunicaciones comerciales rutinarias, ocultas entre manifiestos de envíos y estadísticas de eficiencia minera que normalmente recibían poca atención de la corte real. Un joven empleado del Ministerio de Asuntos Coloniales notó un patrón inusual en los informes de productividad del sector terrano, específicamente de la estación Gamma 7, donde las impresiones sin valor habían sido enviadas al exilio. La producción minera había aumentado un 37% en los últimos 2 meses, con mejoras significativas en la confiabilidad del equipo y la eficiencia operativa. Los informes mencionaban a un especialista en consultoría, conocido únicamente como el Fénix plateado, que había revolucionado varios procesos clave mediante aplicaciones innovadoras de control ambiental de precisión y soluciones de ingeniería para espacios reducidos. El empleado podría haber desestimado estos informes como errores administrativos o afirmaciones exageradas, de no ser por un detalle que llamó su atención. 3 corporaciones mineras distintas habían presentado solicitudes formales a la Comisión Imperial de Comercio pidiendo específicamente acceso al Fénix plateado para sus propias operaciones. Cada solicitud incluía ofertas de compensación sustancial y contratos a largo plazo. Cuando el general Bright revisó los informes durante su reunión informativa semanal con el emperador Varos, inicialmente supuso que había habido algún error en la documentación. Mi señor emperador, parece haber una anomalía en los informes del sector terrano. La estación a la que enviaron al príncipe Cal muestra mejoras notables en la productividad.
Y hay referencias a algún tipo de especialista técnico que ha estado ayudando con sus operaciones. ¿Qué tiene que ver esto con mi hijo inútil?, preguntó el emperador Varo con desdén, sin molestarse en levantar la vista de los mapas estelares que estaba revisando para la próxima campaña militar. Bueno, mi señor, la elección del momento es inusual. Estas mejoras comenzaron poco después de la llegada del príncipe a la estación, y la descripción de las habilidades de este especialista parece coincidir con ciertas características que posee el príncipe Cal. Eso llamó la atención del emperador. Alzó su enorme cabeza dorada y clavó una mirada en el general Bright, que había doblegado a seres más fuertes que el viejo soldado. ¿Sugieres que mi hijo, un completo inútil, se ha vuelto útil de alguna manera para una estación minera? Los informes son bastante específicos, mi señor. Describen un control preciso de la temperatura, acceso a espacios confinados y capacidades de resistencia a la radiación. Todas estas características coinciden con los atributos conocidos del príncipe Cal, aunque las presentan como valiosas cualidades en lugar de deficiencias. El emperador Varo permaneció en silencio durante un largo rato, asimilando aquella información inesperada. Su hijo había sido enviado lejos en desgracia, con la expectativa de que aprendiera humildad a través del trabajo real o que cayera en el olvido, donde sus fracasos ya no pudieran avergonzar a la familia real. La idea de que Cal pudiera haber tenido éxito en algo era casi incomprensible. «Muéstrame esos informes», ordenó el emperador. Durante los días siguientes, el general Bright recopiló toda la información disponible sobre las recientes mejoras de la estación Gamma 7. Los datos dibujaban una imagen difícil de ignorar. La eficiencia minera aumentó un 37%, el tiempo de inactividad de los equipos se redujo a la mitad, se lograron 3 importantes innovaciones técnicas que ya se estaban estudiando para su implementación en otras instalaciones, y se recibieron elogios constantes por el trabajo de consultoría de alguien llamado el Fénix Plateado. Más importante aún, cuando la general Bright contactó discretamente con la comandante Phillips en la estación, ella confirmó que el príncipe Cal era efectivamente el especialista mencionado en los informes. Habló de él con genuino respeto, describiendo sus contribuciones como invaluables y su actitud como profesional y dedicada. No se parece nada a lo que esperaba según las historias que habíamos escuchado. El comandante Phillips informó, el príncipe es trabajador, innovador y popular entre la tripulación. Ha resuelto problemas que nos aquejaban desde hace años y nunca actúa como si el trabajo fuera indigno de él. Aquí todos lo llaman el Fénix Plateado por cómo parece revitalizar todo lo que toca. El emperador Varo se encontró en la inusual situación de sentir curiosidad por su hijo menor en lugar de decepción. Durante 3 siglos, cada informe sobre Cal había sido una letanía de fracasos y expectativas incumplidas. Ahora, de repente, escuchaba elogios e historias de éxito que parecían imposibles de conciliar con el dragón al que había exiliado. «Quiero verlo con mis propios ojos», anunció el emperador a su corte durante la siguiente sesión formal. «Preparen mi flota personal. Realizaremos una inspección oficial de la estación Gamma 7». El anuncio causó revuelo en todo el palacio. Los emperadores no solían visitar estaciones mineras remotas, y mucho menos, para comprobar el estado de sus familiares exiliados. Varios nobles de la corte expresaron confusión sobre la necesidad de tal viaje, mientras otros se preguntaban si esto significaba que el príncipe Cal sería llamado de vuelta de su castigo. El duque Torrex, cuyo el hecho de que sus propios hijos ocuparan puestos importantes en el ejército lo desconcertó particularmente. «Mi señor emperador, seguramente estos informes son exagerados. Si el príncipe realmente hubiera logrado algo significativo, no nos habríamos enterado por los canales oficiales en lugar de por la documentación comercial». «Eso es precisamente lo que vamos a determinar», respondió el emperador Varos con una rotundidad que puso fin a toda discusión. La flota imperial que partió hacia la estación Gamma 7 era impresionante incluso para los estándares dracónicos. El acorazado personal del emperador, rodeado por una escolta de cruceros de batalla y naves de apoyo. El viaje a través del hiperespacio le dio al emperador Varos tiempo para pensar en lo que podría encontrar en su destino.
Una parte de él esperaba descubrir que los informes habían sido falsificados o malinterpretados, que su hijo seguía siendo el mismo fracaso decepcionante de siempre. Pero otra parte de él, una parte que se resistía a reconocer, esperaba que tal vez, de alguna manera, el exiliado hubiera logrado lo que siglos de educación palaciega no habían conseguido. Cuando la flota imperial emergió del hiperespacio cerca de la estación Gamma 7, el emperador Varos pudo observar de cerca por primera vez las instalaciones que supuestamente habían transformado su vida. La estación seguía siendo claramente un puesto fronterizo rudimentario, construido para la funcionalidad más que para la belleza, pero mostraba señales de mejoras y expansiones recientes. Las operaciones mineras en el campo de asteroide circundante funcionaban con una eficiencia notable, y las lecturas de los sensores confirmaban las cifras de productividad de los informes. La comandante Phillips recibió a la comitiva imperial en el hangar principal, acompañada por su personal superior, y para sorpresa del emperador Varos, por el mismísimo príncipe Cal. El dragón plateado, que se acercó con el comité de bienvenida, se parecía poco a la criatura derrotada y maltrecha que había sido enviada al exilio. Las escamas de Cail brillaban con salud y un cuidado esmerado. Su postura era segura, no temerosa. Y cuando habló, su voz transmitía una autoridad y una seguridad en sí mismo que el emperador jamás había oído. Lo más notable fue que mostró el debido respeto, sin la sumisión desesperada y temerosa que había caracterizado su comportamiento en la corte. «Padre», dijo Cal con un respetuoso asentimiento. «No esperaba su visita. ¿Qué le trae a la estación Gamma 7? Vine a ver lo que ha logrado aquí», respondió el emperador Varos, observando a su hijo con nuevos ojos. «Los informes que han llegado al palacio han sido sorprendentes. Espero que también hayan sido precisos», respondió Cal. «El trabajo aquí ha sido gratificante y creo haber encontrado maneras de contribuir significativamente a las operaciones de la estación». Antes de que el emperador Varos pudiera responder, el comandante Phillips dio un paso al frente. «Majestad imperial, si me permite decirlo, el príncipe Cal ha sido una de las incorporaciones más valiosas a nuestro equipo en años. Sus soluciones innovadoras y su dedicación a la excelencia han transformado varios aspectos críticos de nuestras operaciones. Nos honraría mostrarle algunas de las mejoras que ha ayudado a implementar». La visita que siguió fue una revelación para el emperador Varos. Observó a su hijo dirigir con confianza a un equipo de ingenieros humanos a través de un complejo procedimiento de mantenimiento del reactor, utilizando su preciso control de la respiración para gestionar las temperaturas de maneras que el equipo tradicional no podía igualar. Observó a Cal acceder a espacios confinados para reparar sistemas críticos que de otro modo requerirían costosas paradas de equipo. Presenció de primera mano el respeto y el genuino aprecio que la tripulación de la estación mostraba por las contribuciones de su hijo. Pero quizás lo más sorprendente fue el cambio en la actitud de Cal. Este no era el ansioso y desesperado por complacer Dragon que había pasado siglos sin cumplir las expectativas. Era un profesional seguro de sí mismo, que comprendía sus propias capacidades y sabía cómo aplicarlas con eficacia. Hablaba con conocimiento sobre problemas y soluciones técnicas, colaboraba fácilmente con seres de diferentes especies y demostraba cualidades de liderazgo que nunca se habían manifestado durante su tiempo en la corte. Durante un descanso en la visita, el emperador Varos se encontró en el pasillo principal de la estación, observando a través de una ventana cómo Cal trabajaba con un equipo calibrando equipos delicados. Los movimientos de su hijo eran seguros y decididos, y los seres que trabajaban con él confiaban plenamente en su experiencia. Fue entonces cuando una voz humana ronca habló a sus espaldas. «Debe ser el padre de Cal». El emperador Varos se giró y se encontró cara a cara con Ben Murphy, un humano de mediana edad que no mostró ninguna diferencia ni intimidación al conocer al gobernante de un imperio galáctico. La confianza despreocupada del hombre resultaba casi chocante para un dragón acostumbrado a seres que temblaban en su presencia. «Soy el emperador Varos», respondió, esperando el reconocimiento y el respeto apropiados. «Ben Murphy», dijo el humano simplemente, extendiendo la mano. Gesto humano de saludo. «Yo dirijo la barbería aquí. He estado trabajando con su hijo desde que llegó. El mejor joven que he tenido el placer de conocer».
El emperador Varos contempló a aquel humano que se atrevía a hablar con tanta naturalidad sobre la realeza, que ofrecía amistad en lugar de servilismo, y que claramente veía en el príncipe Cail algo que la corte imperial había pasado por alto por completo. «Dime», dijo el emperador lentamente, «¿qué ves cuando miras a mi hijo?». La respuesta de Ben lo cambiaría. Todo. Ben Murphy miró directamente a los ojos al emperador Varos sin pestañear, algo que habría sido impensable en la corte imperial. «Veo a un joven al que le han dicho toda la vida que no era lo suficientemente bueno. Cuando el verdadero problema era que nadie se molestaba en averiguar en qué era realmente bueno». Las escamas doradas del emperador se ondularon con sorpresa ante la franqueza del humano. «Explicar. Tu hijo tiene habilidades que la mayoría de los dragones envidiarían, pero no son del tipo llamativo y obvio que atrae la atención en las salas del trono», continuó Ben, apoyándose contra la pared del pasillo con la postura relajada de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores que la ira de la realeza. «Posee un control de precisión que jamás he visto en ningún ser vivo. El tipo de manos firmes y mente cuidadosa que pueden resolver problemas. Los demás ni siquiera se dan cuenta de que es paciente, considerado y que se preocupa sinceramente por hacer un buen trabajo. Esas no son debilidades, Majestad Imperial. Esas son precisamente las cualidades que hacen que alguien sea verdaderamente valioso». El emperador Varos se sorprendió escuchando con una atención que rara vez prestaba a nadie, y mucho menos a un barbero humano en una estación minera fronteriza. Pero su aliento de fuego es débil. Su tamaño es pequeño. Sus escamas son del color equivocado. ¿Quién lo dice?, Ben replicó con una leve sonrisa. Su arma de aliento es tan precisa que puede soldar circuitos que a nuestros mejores técnicos les llevarían horas reparar. Su tamaño le permite acceder a lugares donde dragones más grandes estarían indefensos. Y esas escamas plateadas suyas son naturalmente resistentes a la radiación de maneras que han salvado vidas en esta estación. Su hijo no es una versión fallida de sus hermanos, emperador. Es un tipo de dragón completamente diferente. Y una vez que lo descubrimos, empezó a brillar como la estrella que estaba destinado a ser. Durante los 3 días siguientes, el emperador Varos observó el trabajo de su hijo en toda la estación y gradualmente comenzó a comprender lo que Ben Murphy había estado tratando de decirle. El príncipe Cal no era un dragón dorado roto. Era un dragón plateado perfecto que se había visto obligado a pasar siglos intentando ser algo que nunca debió ser. El punto de inflexión llegó cuando una emergencia en el reactor principal de la central amenazó con interrumpir el soporte vital de varias secciones. Cal lideró un equipo hacia el núcleo del reactor, utilizando su resistencia a la radiación y su preciso control de temperatura para reparar componentes críticos, mientras que los dragones más grandes se habrían visto obligados a esperar a que llegara el equipo remoto. Los rostros agradecidos de los seres cuyas vidas había ayudado a salvar le dieron al emperador Varo todo lo que necesitaba saber sobre el verdadero valor de su hijo. En la última noche de su visita, el emperador Varo solicitó una reunión privada con el príncipe Cal y Ben Murphy en la barbería donde había comenzado la transformación de su hijo. El pequeño espacio resultaba casi absurdamente íntimo para una conversación tan trascendental, pero de alguna manera parecía apropiado. «He cometido un error», dijo el emperador Varo. Las palabras le salían con dificultad a un ser que rara vez había admitido errores en 2 milenios de gobierno. «He pasado siglos intentando obligarte a hacer algo que nunca debiste ser. Y al hacerlo, casi destruí algo extraordinario». El príncipe Cal miró a su padre con sorpresa y una cautelosa esperanza. «Padre, déjame terminar». El emperador continuó. «Estoy creando un nuevo puesto dentro del gobierno imperial, ministro de Innovación y Soluciones Especiales. Tendrás autoridad para viajar por todo el imperio, identificando problemas que requieran un pensamiento poco convencional y habilidades únicas. Contarás con tu propio presupuesto, tu propio personal y total autonomía para desarrollar las soluciones que consideres apropiadas». La oferta superaba con creces lo que Cal jamás se había atrevido a soñar, pero se encontró dudando. «Padre, agradezco esta oportunidad, pero he adquirido compromisos aquí.
La gente cuenta conmigo. Ben Murphy intervino desde el lugar donde había estado escuchando en silencio. Hijo, no tienes que elegir entre ayudar a la gente de aquí y ayudar a la gente de todo el imperio. Esta estación siempre estará aquí cuando necesites un lugar al que volver y siempre estará orgullosa de haber contribuido a que te encontraras a ti mismo. El emperador Varo asintió con aprobación. El barbero habla con sabiduría. Además, extiendo una invitación al señor Murphy para que visite el Palacio Imperial. Como invitado de honor, creo que el imperio podría beneficiarse enormemente de sus ideas para reconocer y desarrollar el potencial en formas no convencionales. Ben soltó una risita. Bueno, supongo que me vendrían bien unas vacaciones de cortar el pelo. Tal vez pueda enseñar a algunos de sus elegantes cortesanos a ver más allá de sus propias expectativas. 6 meses después, el Imperio Dracónico había comenzado a implementar lo que los historiadores llamarían más tarde las reformas plateadas. Los sistemas educativos se reestructuraron para identificar y fomentar diferentes tipos de habilidades en lugar de forzar a todos los estudiantes a encajar en moldes idénticos. Los programas de entrenamiento militar desarrollaron itinerarios especializados para dragones con capacidades únicas, en lugar de descartar a aquellos que no encajaban en los roles de combate tradicionales. Las políticas económicas comenzaron a fomentar la innovación y la resolución creativa de problemas en lugar de simplemente premiar el éxito convencional. Las escamas plateadas del príncipe Cal se convirtieron en un símbolo en todo el imperio, representando la idea de que la verdadera fuerza a menudo se presenta de formas inesperadas. Los jóvenes dragones, que antes se sentían inadecuados, comenzaron a descubrir sus propios talentos únicos con la ayuda de nuevos sistemas de apoyo inspirados en el enfoque que Ben Murphy había impulsado. El propio Ben pasó varios meses en el Palacio Imperial, estableciendo programas de formación para educadores y consejeros en todo el imperio. Su sencilla filosofía de ayudar a los seres a descubrir su propio valor en lugar de obligarlos a cumplir con estándares arbitrarios revolucionó la forma en que la sociedad draconiana abordaba el desarrollo individual. La barbería de la estación Gamma 7 se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para seres de toda la galaxia que habían oído la historia del humano que ayudó a un príncipe dragón a descubrir su verdadera naturaleza. Finalmente, Ben abrió un segundo local en el planeta natal del imperio, aunque siempre sostuvo que su mejor trabajo se realizó en la pequeña y humilde tienda donde todo comenzó. Años más tarde, cuando los historiadores estudiaron la transformación del imperio dracónico, desde una jerarquía rígida centrada en la conformidad hasta una sociedad dinámica que celebraba los diversos talentos, señalarían muchos factores. Las condiciones económicas cambiantes, el contacto con otras especies, la evolución natural de cualquier civilización de larga data. Pero quienes habían presenciado los hechos de primera mano sabían que el verdadero detonante había sido mucho más simple. A veces, los cambios más profundos comienzan cuando una persona se preocupa lo suficiente como para ver más allá de la superficie y reconocer el potencial que todos los demás habían pasado por alto. A veces, la diferencia entre el fracaso y el éxito no era más que encontrar el entorno adecuado donde pudieran florecer las habilidades únicas. A veces, la fuerza más poderosa del universo era la simple capacidad humana de mirar a otro ser y decirle, tienes valor exactamente como eres. El príncipe Cal continuó sirviendo como ministro de innovación del imperio durante muchos años, resolviendo problemas en toda la galaxia e inspirando a innumerables seres a aceptar sus propias cualidades únicas. Pero nunca olvidó la lección que aprendió en una pequeña barbería de un soldado humano retirado que le enseñó que el valor no es algo que se gana cumpliendo las expectativas de los demás. Fue algo que descubriste al tener el valor de ser tú mismo. Y siempre que sus deberes lo traían de vuelta a la estación Gamma 7, pasaba por la barbería de Murphy para una sesión de mantenimiento con el humano que había cambiado su vida. El dragón plateado y el barbero Osco charlaban sobre cualquier cosa que preocupara a la galaxia esa semana. Y Ben se dedicaba con esmero a cuidar las escamas que ahora relucían con la confianza de un ser que finalmente había encontrado su lugar en el universo. El imperio que una vez solo valoró la fuerza y la conformidad aprendió una nueva lección del maestro más improbable imaginable.
que a veces el mayor poder no proviene de obligar a otros a cumplir con tus estándares, sino de ayudarlos a superar los suyos propios. Y en los momentos tranquilos entre citas, Ben Murphy sonreía al observar cómo seres de todas las especies descubrían su propio valor en el reflejo del espejo de su barbería, sabiendo que cada pequeño acto de bondad tenía el potencial de cambiar la galaxia. Fe.